Gracias te damos, bendito Padre mío, por darnos la oportunidad, Señor, de oír de tu bendita palabra a través de nuestro hermano César, para el cual te pido tus bendiciones, Señor, y que lo que él nos diga, Señor, sea puesto en él por ti, mi Señor, que seas tú quien nos hable, bendito Padre. Te pido, Señor, bendiciones para mis hermanas y mis hermanos, Señor, y que toda esta palabra que podamos escuchar, Señor, sea grabada y sellada en nuestros corazones. Te damos las gracias, bendito Padre, por aquellos que no están y que pronto se puedan conectar, Padre mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Ok, vamos a retomar rápidamente. Habíamos visto en Daniel que él estaba entre el 700 y el 600 antes de Cristo. Quiere decir que 600 años antes de que él naciera o estuviera, habían estado las profecías ya de que él había dado antes de que naciera el Señor Jesucristo, y que pues había pasado por 4 imperios, ¿no? Considerando a Nabucodonosor, a Belsasar, considerando a Darío y a Ciro. Los primeros eran de Babilonia y los dos primeros y los otros 2 eran de medos persas. Entonces, aquí donde vamos a empezar, nos quedamos ya en el capítulo 12, pero vamos a retomar otra vez las partes más importantes de los diferentes capítulos. Habíamos hablado en el capítulo 7 de las 4 bestias. Vamos a Daniel capítulo 7, en el versículo 21, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esta última bestia, que es la que quita el pacto santo y demás, vemos que parte de esa tribulación, parte de esa guerra que tenía, es esa tribulación que tenía contra los santos y que pues los va a vencer según la profecía, ¿no? En el 25, en Daniel 25, ¿te lees del 25 al 27, Angelita, por favor? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Habíamos visto que, para empezar, que habla de que el Altísimo, hablará este sujeto contra el Altísimo, y que a los santos de Dios les quebrantará. En esta parte de la tribulación y gran tribulación los va a quebrantar. Y piensa en cambiar los tiempos y la ley y cosas por el estilo, pero dice que será entregado en su tiempo, que ellos serán entregados, o sea, los santos van a ser entregados en su tiempo, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces decíamos que a la mitad de los 7 años, la bestia interrumpe el continuo sacrificio. Yo me imagino que a partir de ese entonces son estos 3 tiempos donde empieza la tribulación y después viene la gran tribulación. Y ahorita lo vamos a leer, ahorita les voy a explicar con números de qué estoy hablando. Más adelante, pero se sentará el juez, y en el 26 dice, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado en el tiempo del fin. Aquí dice hasta el fin, o sea, en el tiempo del fin es cuando él va a ser, esta bestia va a ser arruinada. Y más adelante veíamos que decía que no iba a ser muerto por mano humana. Y después dice el 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos, entonces va a ser entregada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, del capítulo 7, este es, yo creo que lo más importante que habla, y que es muy claro con respecto a cómo se van a dar los diferentes hechos, ¿no? Y que pues van a estar atormentando a los santos durante 3 años y medio, que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
Y ya les había explicado que tiempo es un año, tiempos son 2 años y después la mitad de un tiempo. Vamos al 8, del capítulo 8. Vemos en el versículo 10, si no mal anoté, dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y aparte del ejército de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Esta bestia se engrandece, aquí dice que hasta el ejército del cielo. Y veíamos que había estado peleando contra Gabriel y contra Miguel, y que decía ahí que al príncipe Mesías, o el Mesías príncipe, lo iba a vencer esta bestia para poderse manifestar. Y después habíamos visto que se aparece primero contra los de Persia. Gabriel estaba batallando, o Miguel, y después aparecía el príncipe de Grecia. Una vez que él batalla contra los de Persia, aparece el príncipe de Grecia, que este príncipe de Grecia es el mismo que decían en el carnero y el cabrito, que era y el macho cabrío, que era la bestia que salía de Grecia, que es donde se manifiesta el anticristo. Se supone que es de origen de Grecia. Luego, en el mismo 8, del 19 al 25, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, o sea, en el fin de los tiempos, porque no es para el tiempo, porque eso es para el tiempo del fin, o sea, para el fin de los tiempos. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, y estos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, primero pelea con los de Persia y después pelea con este rey de Grecia, que es la bestia. Y entonces dice que al final de estos reinados se levanta este rey engreído y lleno de enigmas. Eso lo dice en el 23. Y dice: y por su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes de los pueblos de los santos, ¿no? Que es lo que decíamos, iba a tener una persecución en contra del pueblo de los santos. Y después dice: con su sagacidad hará prosperar, estoy en el 25, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto ya lo expliqué, que es cuando viene el Señor Jesucristo, cuando hace esto. Eso es en el 8, 24 y 25, ¿no? Que dice que entonces va él a pelear contra los santos, y que los va a vencer, y que después no va a ser muerto por mano humana. Y entonces, en el capítulo 9, en el versículo 24, lo que vimos que fue de importancia es que hablaba de que eran 70 semanas que se habían profetizado antes del día de la ira, o en el fin de los tiempos. En el 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, que era el Señor Jesucristo. Si se fijan, le está diciendo que va a poner fin a la persecución judía y la tribulación y todo esto, y entonces viene el Señor Jesucristo y ungen al santo de los santos, que es el Señor Jesucristo. El 29, en el versículo 27 dice: y por otra semana, había sumado 69 semanas de diferentes cosas de las profecías, pero dice en el 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando de la bestia. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de la muchedumbre de sus abominaciones. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, este versículo es uno de los más importantes, porque aquí nos dice que a la mitad de la última semana, a la mitad de los últimos 7 años antes de la venida del Señor Jesucristo, a esa mitad
es cuando viene el desolador e interrumpe el continuo sacrificio. Ahora sí, vamos al capítulo 11. En el capítulo 11 vemos que en el 28 y 30, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. ¿Ven? Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. O sea, así como la primera vez va con paz y poniendo el pacto santo y demás, en la segunda vez que viene esta bestia al pueblo de Israel, ya no viene con esa voluntad de hacer las cosas, sino de tener una tribulación, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Ven? Entonces ahí es cuando él ya se enoja contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Entonces si ven aquí que habla de la misma bestia en Daniel 11, cuando en el capítulo 30 donde dice que a la mitad que él también va a abandonar y se va a juntar con los que abandonen el pacto santo. Dice en el 31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Fíjense, o sea que para entonces ya existe el tercer templo, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Este es el otro versículo que es muy importante. Vemos que aquí en el 31 él quita el continuo sacrificio, y acto después de haber quitado el continuo sacrificio pone la abominación desoladora. Por eso cuando en Mateo 24 el Señor Jesucristo dice que cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y que el que lea, que entienda, es a lo que se está refiriendo. Entonces quitan la abominación y él quita el pacto santo, y después quita el continuo sacrificio, y después de quitar el continuo sacrificio a la mitad de la semana 70, como estaba profetizado en lo que vimos anteriormente, después de quitar eso, pone la abominación desoladora. Y entonces dice el 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los santos van a estar en contra de marcarse y de aceptar tratos con esto, y se van a dar cuenta de que están en los últimos tiempos. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Entonces, ahí cuando viene ya esa parte, después de la abominación desoladora, viene esta parte de la gran tribulación, donde entonces son puestos a fuego, en cautividad, son muertos a espada, y los despojan de sus pertenencias. Y dice el 34, y en su caída serán ayudados de un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Entonces, fíjense cómo estos santos son ayudados al final con un pequeño socorro. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. También algunos de los santos van a caer, tal vez algunos de los santos se desvíen porque pues no tengan bien fundamentadas las profecías y demás, o no sepan pues qué está pasando realmente, ¿no? Pero vemos que entre todo esto, por obvias razones de que los cristianos no se dejan marcar ni nada, eso es por lo que empiezan a ser perseguidos. Y entonces pues muchos van a ser depurados y limpiados y emblanquecidos, como dice aquí el versículo 35. Pero bueno, estos pasajes del 30, 31 al 35 son muy importantes porque nos dejan ver varias cosas y la secuencia que van a tener. Entonces, léete el capítulo 12 porque está chiquito. Dice, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que
que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró porque el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1435 días, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Entonces, ya lo habíamos platicado en algunas clases anteriores, pero tenemos que retomarlo porque es importante ver todo el contexto. El tiempo del fin, fíjense cómo hasta las mismas gentes que ponen los títulos a los capítulos de lo que hablan, también está hablando de que es el tiempo del fin de los tiempos, o el tiempo de la ira. Entonces dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Y aquí es donde quiero que ustedes presten atención. Dicen que la gran tribulación nunca va a tener una tribulación como la que ha habido, ni la habrá, como esa tribulación ni la ha habido ni la habrá, sino que esa tribulación es una tribulación fuera de serie. Y aquí lo vuelve a decir el pasaje, dice: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? Pues en el libro de la vida. Y entonces dice: y muchos de los que duermen en el polvo, fíjense cómo es el tiempo del fin, y es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, y es cuando el Señor Jesucristo viene por los que están muertos, y dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Si hubiese habido esto desde antes, no diría que unos para vida y otros para vergüenza, para confusión perpetua, sino que todos son despertados para presentar para el juicio. Dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Pero tú, Daniel, cierra este libro. Déjenme ver si lo vamos a releer todo. No, nos vamos al 6. Dice en el 6: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, ¿hasta cuándo van a durar todos estos acontecimientos del día del fin? Dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y la siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez vuelve a decir que es por 3 años y medio, igual que lo hemos visto 2 o 3 veces en las profecías anteriores. Y entonces dice que cuando se acabe la dispensión y el poder del pueblo santo, y del poder del pueblo santo, o sea, cuando se acabe de esa persecución o esa dispersión del pueblo santo, es cuando entonces todas estas cosas van a culminarse o serán cumplidas. Entonces veíamos nosotros pues que hablaba de tiempos y la mitad de un tiempo, cuando está hablando también en Daniel 9:27, y cuando lo habla aquí, y cuando lo estaba hablando en el 11, y así sucesivamente. Dice la Biblia que para todo hay un plazo, ¿no? Y que es el tiempo del fin. Entonces cuando Daniel lo oye pero no lo entiende, les dice, ok, yo lo oí pero no lo entendí, y entonces él le dice, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que estas profecías se debían de haber abierto en los últimos cientos de años antes del fin de los tiempos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, como veíamos que aún los escogidos iban a ser limpios y purificados. Dice, y los impíos procederán impíamente, pero y dice, y ninguno de los impíos va a entender, pero los entendidos pues van a comprender de qué se trata, van a ver que efectivamente están viviendo los últimos tiempos del fin, que está ya muy pronta la venida del Señor Jesucristo. Y entonces dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Si nosotros dividimos 1290 días entre 365, nos da, creo que un poquito más de 3 años y medio, nos da un poquito más de 3.5. Entonces, cuando hablaba de tiempos y la mitad de un tiempo, era de estos mismos 1290 días, que son una vez que se quita el continuo sacrificio a la mitad de la semana 70, pasan 1290 días antes de la abominación desoladora. Y a partir de la abominación desoladora viene la gran tribulación. Entonces, hasta el final de esa semana 70, que es la última semana, no hay más tiempo agregado, hasta ese final, para que se quite la persecución y venga el tiempo del fin y venga el Señor de los cielos, como lo hemos visto en todas estas profecías. Entonces deben de pasar de la mitad de la semana 70, que es quitado el continuo sacrificio, hasta 1290 días después, la gran abominación. Y después dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto quiere decir que 45 días después va a haber algo que es la justificación o es el fin de los tiempos, que está hablando precisamente de la venida del Señor Jesucristo. Dice, y tú irás hasta el fin, o sea, hasta este fin de los tiempos, tú vas a ir, Daniel. Dice, y vas a reposar, o sea, se va a morir, va a estar dormido, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Cuando sea la resurrección de todas estas personas, de todos estos santos, también junto con ellos iba a resucitar Daniel. Así como lo veíamos alguna vez en Hebreos 11, los demás no han recibido las promesas del Señor, del cielo nuevo y la tierra nueva, porque está esperando a que todos los demás podamos recibir esa misma bendición al mismo tiempo. Y por eso Daniel también recibe, junto con los que estemos muertos o con los que estemos vivos, vamos a recibir la heredad. Vamos a recibir al Señor Jesucristo y la heredad, como dice, ¿no? Vamos a estar ahí bien puestos. Ya terminamos, Daniel, pero no se termina la clase. Vamos a ver todos estos detalles, cómo los confirma. Déjenme busco mis notitas, porque yo les he dicho ya varias veces que esto lo menciona Mateo 24, Marcos 13
y Lucas 21. Les voy a marcar algunas cosas de las que acabo de mencionar, cómo el Señor Jesucristo las vuelve a recalcar en su venida. Digo, cuando habla de su venida, vamos a Mateo 24, que yo creo que ya muchos de ustedes ya se la saben bien porque siempre los estoy machacando sobre lo mismo. Entonces, fíjense, Mateo 24, a partir del versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿no? Pero fíjense, Él les está avisando que va a haber muchos que se van a decir el Cristo, y entre estos pues está la bestia y el falso profeta que viene anunciando que la bestia es el Cristo, que todos estaban esperando. Si el Señor Jesucristo ya hubiese venido, pues no tendría nada que estar falseando, no habría tanto engaño con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que para entonces el Señor Jesucristo obviamente pues no ha llegado. Dice: y van a oír de guerras y de rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando oímos de guerras y rumores de guerra, cada vez está más acentuado. Los terremotos, las enfermedades como la pandemia de estos 2 años, que podrían ser muy bien las señales del principio de dolores. Entre los dolores, entre estas señales de principios de dolores, siempre se piensa que se está ya en los últimos tiempos, y siempre pensamos que ya está el Señor Jesucristo por venir, pero yo creo que cada vez es más evidente. Sin embargo, estas guerras hay pequeños bombardeos entre diferentes naciones ahorita y de cosas por el estilo, y sin embargo no es todavía guerras declaradas, bueno, no 100%. Entonces, entre estas guerras o estas luchas económicas y entre países y demás, parece que ya está empezando a pintar estos tiempos, pero de estos tiempos de guerras y de pandemias y demás, no sabemos qué tanto tiempo surja antes de que empiece se termine de construir o se construya el tercer templo. Y para esto primero tiene que haber políticamente un pacto santo para que se puedan construir estos templos. Entonces, empieza el pacto santo y después empieza la construcción del templo, y una vez terminado el templo empieza el continuo sacrificio, que son los 3 años y medio de continuo sacrificio, para que a la mitad de esa semana se interrumpa el continuo sacrificio. Entonces, habíamos leído que durante 3 años y medio se iba a hacer el continuo sacrificio. Entonces, esto es lo importante que nos marca que una vez terminado el templo... Sí. Hermano, ¿qué es el continuo sacrificio? ¿Por qué continuo? Ok. El continuo sacrificio, alguna vez lo platicábamos, es ellos, en los tiempos antiguos, cuando estaba el templo de Salomón, ya ves que si tú tenías tu periodo, tenías que ofrecer un sacrificio. Y si tenías un bebé, igual. Y si tocabas un muerto, igual. Y cosas así. Entonces, entonces, como por ejemplo, todos están a dispares con los diferentes sacrificios que tenían que estar presentando, todos los días había sacrificios. Eso es el continuo sacrificio. Ok, sí. Ok. El sacrificio de que las tórtolas, los palominos. Exacto, todo eso que se ofrendaba todos los días. La harina amasada con flor de... Sí, dependiendo de lo que fuera, ¿no? Podía ser monedas, podía ser pan, podía ser tórtolas, hasta becerros, creo, ¿no? Entonces, todo eso... Ahora está lo del becerro de la vaca roja, ¿no? Que al construir el templo, ahorita el tercer templo, la reconstrucción del tercer templo, están también ya viendo lo de la vaca roja, que porque la vaca roja es para el sacrificio, dicen, ¿no? Sí, esto no sé si ya lo hemos platicado en otra ocasión.
Pero Israel importó una vaca roja para que de sus becerros pudieran sacrificar el becerro cuando estuviese listo el templo, porque es parte de lo que se tenía que hacer para el primer sacrificio del templo. Ellos no tenían la vaca roja, y yo creo que si el pueblo de Israel pensara tardarse todavía mucho, no estaría desarrollando los pectorales, los candelabros y cosas por el estilo, que ya los tienen desarrollados de oro y todo esto, todos estos detalles. No lo tendrían desarrollado si no, y no tendrían la vaca roja, ni se estarían preocupando si no pensaran que están ya en muy poco tiempo de construir este tercer templo. Entonces, y más ahorita que Israel está cerrado, se puede decir a nivel internacional, muy pocos países pueden entrar porque pues, está en constante guerra. Entonces, yo creo que ahorita más que nada, el Pacto Santo lo que va a venir es traer esa paz, entre comillas, porque también en tiempos de angustia se va a crear este tercer templo, está profetizado, lo leímos cuando leímos Daniel, y se va a hacer este sacrificio. Estaba yo diciendo que está el continuo sacrificio, y entonces tiene que existir el templo, tiene que empezar ese sacrificio durante 3 años y medio, en esa última semana, porque dice que una vez comenzado el continuo sacrificio, a los 1260 días o a la mitad de la semana 70 se va a interrumpir. Entonces tenía que pasar precisamente 3 años y medio de continuo sacrificio, lo que quiere decir que al principio de la última semana es cuando terminan ellos el templo y empiezan estos sacrificios. Ok, entonces decía el Señor Jesucristo, ¿no?, que porque se va a levantar nación contra nación, y bueno, dice que no se turben por las guerras porque no es todavía el fin, pero fíjense, él dice, pero aún no es el fin, en el versículo 6, y después dice en el 7, porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Lo que yo les decía, cada vez tenemos más temblores, más inundaciones, más cuestiones ambientales, y por otro lado también más fricción entre las naciones. Y dice, y entonces los van a entregar a tribulación. ¿Por qué? Porque yo les decía que todos estos acontecimientos pues iban a traer una pérdida económica a nivel internacional, como ahorita está sucediendo, que la mayor parte de las naciones sufrieron una devaluación en su moneda, y el Fondo Monetario Internacional participó en el subsidio a todas estas naciones. Bueno, el subsidio, por decirlo de alguna manera, realmente son préstamos bancarios, ¿no? Entonces, el caso es que esta situación va a traer cada vez una peor situación económica, o estas situaciones van a ir trayendo cada vez una peor situación económica a nivel mundial, y eso va a obligar a que en un momento dado venga la bestia y empiece a tratar de que todos podamos comercializar a través de la marca de la bestia, como lo vimos en profecías anteriores que estuvimos estudiando. Dice que en el 9 dice, entonces los van a entregar a tribulación y los van a matar y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué seríamos aborrecidos por causa del Señor Jesucristo? Porque los que sabemos que no nos debemos de marcar con el número de la bestia, pues vamos a estar en contra de todo esto. Y al estar obstruyendo el progreso económico de los demás países y demás, pues las gentes se van a poner en contra de nosotros. Pero nosotros sabemos que no nos podemos dejar marcar. Entonces dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo esto es muy lógico. Cuando unos a otros van a ser entregados, el amor de la gente se va a enfriar. El amor de la gente o de los hermanos muchas veces se enfría por cosas muy insignificantes. Por cualquier cosa se puede enfriar. Cuando tienes que siempre estar cuidando tu relación con el Señor para evitar que eso te pueda afectar, o que este tipo de cosas te afecten. O como lo que veíamos al final de Daniel, que muchas gentes van a ser confundidos, muchos van a ser engañados, precisamente
dentro de esa relación o van a ser quebrantados, ¿no? O van a ser limpiados. Va a haber de todo, va a haber muchísimas cosas. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si no fueses a durar hasta el fin de los tiempos. Pues lo vimos ahora en la pandemia, que el amor de muchos se enfrió. Ya no quieren regresar a la iglesia. Pero y ahora que sean perseguidos y demás, todavía se va a poner peor. Sí, se enfrió mucho. Muchos hermanos se enfriaron y ya en la comodidad del internet y ya no quieren ir a la iglesia. Así es. Y por otro lado, como que abrió varias puertas para hermanos que, por ejemplo, que ahorita nos podemos reunir en el grupo pequeño, ¿no? Nunca pensamos en hacer esto, si no hubiese sido por la necesidad. Si el Señor Jesucristo para entonces ya hubiese venido en ese tiempo de tribulación, no estaría hablando de que si no soportas hasta el fin, nadie sería salvo. Sí, estoy leyendo el 13. El 13. Entonces, si el Señor Jesucristo ya hubiese venido y ya se los hubiese llevado, pues hubiera dicho aquí, nadie se va a salvar, más que los que ya se salvaron en la primera venida del Señor, ¿no? No es así. Solo los judíos nada más tienen dos venidas, una como el Mesías reinante y la otra como el Mesías humilde. Nada más falta una venida del Señor Jesucristo como el Mesías reinante, y ya se los he platicado, y en ese está implícito el arrebato. Ok. Dice que entonces va a ser predicado el Evangelio por todo el mundo para dar testimonio a las naciones, y entonces viene el fin. Yo creo que así como ahorita somos presionados a tener por internet este tipo de conversaciones y demás, cuando venga la persecución y todo esto, yo creo que entonces vamos a estar todavía más presionados para llevar el Evangelio, y esto va a acelerar el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, o el tiempo del fin. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Acabamos de leer eso. El profeta Daniel dijo que después de interrumpido el continuo sacrificio, 1290 días después, iba a suceder esta abominación desoladora. ¿Cómo está hablando del tiempo del fin? Y en ese momento les dice, ok, cuando vean de la abominación desoladora, pues sepan que ya estamos en los tiempos del fin, que esto ya está sucediendo, esto ya pasó. Dice, entonces los que estén en Judea pues huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar sus cosas, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más allá de las que estén en cinta. Y eso se supone que no lo debería yo de estar leyendo. Dice, así no hasta el 21, pero ya llega el 21. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo mismo habíamos leído cuando vimos en Daniel, ¿se acuerdan? Que les marqué yo, que por uno que en el 9:27 decía que no iba a haber, que a la mitad de la semana se iba a interrumpir el continuo sacrificio, y después del 31 al 35, donde les digo que va a existir la abominación desoladora, y después que va a venir un tiempo de mucha angustia en el 12:1, donde les digo yo que va a haber esta angustia, como no la ha habido ni la habrá. También dice algo muy parecido. Entonces, y aquí lo vuelve a decir el Señor, y habla de las dos cosas, la abominación desoladora y ese tiempo de tribulación como nunca va a haber. Por eso se le llama la gran tribulación. Después de la abominación desoladora viene la gran tribulación. Y ya me volví a perder otra vez. Les iba a decir 21, ¿verdad? Ok, 21. No, en el 21. Entonces no va a haber. Y entonces dice, si aquellos días no fuesen acortados, entonces si se fijan, la abominación desoladora fue a los 1290 días, y yo creo que se acorta a los 1335 días. ¿Sí? Entonces a los 1335 días es cuando 45 días después, dice, si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno te dice, mira, aquí está Cristo, mira, ahí está Cristo, no lo creas. Vuelvo a lo mismo. Si el Señor Jesucristo hubiese venido y hubiese existido el arrebato, no se estarían diciendo unos a otros, mira, aquí está Cristo, mira, acá está Cristo. No existirían estos falsos Cristos o estos falsos profetas, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes, así que si les dicen, mira, aquí está el Cristo, además, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Siempre que hablan de que está la venida del Hijo del Hombre, estamos hablando del tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Les dicen, mira que está. Entonces dicen el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿se fijan cómo habla de este tiempo de tribulación y que todas las situaciones que van a pasar, y después les dice que la venida del Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, en su venida, no habla de dos venidas, habla de la siguiente venida? Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, van a suceder todas estas cosas, ¿no? Y así como el relámpago, pues va a ser una cuestión inmediata. Por eso dice que viene como ladrón de noche, ¿no? Muchos otros capítulos. Pero sigue, en el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice en el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se acuerdan que esa es una de las señales del arrebato? Cuando se oye la trompeta, bueno, pues todo está en perfecta secuencia. El Señor Jesucristo da una profecía muy, muy coherente, una acción tras otra. Dice, entonces envía por sus escogidos con el sonido de trompeta. Dice, después en el 34, bueno, el 34 no, dice el 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, efectivamente, no estamos hablando de una fecha exacta, no estamos hablando de un tiempo exacto, pero sí el Señor se nos lo dejó ver en las profecías, y no en una profecía, nos lo dejó ver en varias profecías, nos lo deja ver de una forma muy clara y muy coherente y muy coordinada, una situación tras otra. Y entonces en el 40 dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, y dos mujeres estarán muriendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor, y sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora que ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Se puede decir que Mateo 24, Marcos 21 y Lucas 21 y Marcos 13 son dicen lo mismo, con unas palabras más, palabras menos, pero prácticamente son las mismas señales, la misma cronología y demás. Segundo de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. ¿Lo puedes leer, Gelita, por favor? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo que se hace pasar por el Mesías, y esa es la abominación desoladora,
cuando el anticristo se hace pasar por Cristo y se mete en el templo, es cuando del mismo evento que están hablando, que él se llama Dios y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por Dios. Entonces, aquí es muy claro, según el Tesalonicenses te dice, nuestra reunión con Él y así como lo veíamos en el capítulo anterior, donde veíamos que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo, y que en el llamado de la trompeta, y que dos estarán muriendo y demás. Cuando hablamos siempre del arrebato, la señal del arrebato es esa precisamente, que van a estar dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí lo vuelve a decir, dice, pues eso no va a suceder de que nos encontremos con Él, como está profetizado, sino hasta que venga la bestia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, vamos a ver qué dice Segunda de Pedro 3, de 9 a 14. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, se está tardando, sino que está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Dice, el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿No? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, un cielo nuevo y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces me salté, me seguí un versículo más. Pero bueno, a lo que voy es a eso, a que estos versículos son bien claros. Son unos versículos muy claros, muy específicos con respecto a cómo es la venida del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que habíamos leído también en esto último que leímos que la tierra va a ser puesta por fuego y demás en el día de la ira, cuando viene el anciano de días y todo eso? Y otra vez no lo dice. Que en la venida del Señor Jesucristo, como ladrón de noche, es cuando viene todo esto del fuego, los terremotos, y todo, el terremoto universal y todo este tipo de detalles. Y en Apocalipsis 16, ya que vamos para atrás, vamos a Apocalipsis 16, del 13 al 19, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Si el Señor Jesucristo, aquí está en rojo en mi Biblia, porque es algo que está diciendo el Señor Jesucristo, he aquí yo vengo como ladrón, viene como ladrón de noche, bienaventurado el que vele y guarde sus ropas. Y eso no lo estaría diciendo en el versículo 15, dice, después de estas señales del falso profeta y de la bestia y demás, después de que ellos incitan a la guerra a las naciones, él dice que es cuando viene como ladrón, y dice, y los reinos, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. A estas naciones las reúne en este lugar que se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió una gran voz del cielo, del templo del cielo,
del trono diciendo, hecho está. ¿Qué quiere decir? Ya terminé, este es el fin. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Ya vieron? Entonces, es lo que yo les decía, estas señales del fin de los tiempos, donde los cielos son conmovidos y todo, y la tierra y el gran terremoto, otra vez nos lo vuelve a decir en la venida del Señor Jesucristo. Está diciendo el Señor, yo vengo como ladrón de noche, y inmediatamente las señales del cielo que van a suceder en ese momento. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, ¿no? Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, vemos que efectivamente el granizo y esto, pues ya es la señal del fin de los tiempos en la batalla del Armagedón. Y por último, pues teníamos la cita en Ageo, de los profetas menores. Ageo es uno de los profetas. Oscar, ¿puedes leerte Ageo 2, 6 y 7? 6. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Esto se los comento. Mi Biblia lo dice de esta manera. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado, no lo deseado, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso a veces estoy yo contra las traducciones cuando no son la misma, porque si estás estudiando una base, de repente te cambia la esencia de lo que quieres decir. Entonces les decía yo que viene en este tiempo. Ya habíamos visto que venía el Señor Jesucristo, y luego el temblor y el fuego y todo esto. Y entonces aquí otra vez lo dice en el 6, dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y entonces están mandando las señales que van a suceder en el día de la venida del Señor. Dice, y haré temblar a todas las naciones. Ese temblor universal que se va a sentir en todo el mundo y que nunca se ha sentido en todas las naciones, pues es un temblor que ahora se va a sentir en todas las naciones. Entonces dice, y haré temblar en todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Perdón. ¿Qué pasó? Me salté. De todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, ¿no? Entonces, sí, viene el Señor Jesucristo cuando sucede esto del temblor. Dice, y llenaré de gloria esta casa. Entonces, el templo va a ser llenado de la gloria de Dios. Entonces, es lo que yo les decía, como así como estos, hemos visto en muchas otras ocasiones muchos otros versículos que nos pueden dejar estudiar todavía mucho más tiempo, todos los tiempos de lo que habla Daniel, pero y de lo que hablan los diferentes profetas, y de lo que habla también el Señor Jesucristo cuando está marcando el fin de los tiempos. Pero así, yo creo que estos versículos son de los más claros, que nos dan mucha certeza sobre lo que estamos leyendo en las diferentes profecías, o en diferentes capítulos, en diferentes lugares. Entonces, ahí es donde todo se conjuga y se comprueba. La otra vez decíamos en una de las clases que cuando el Señor te profetiza algo, te lo dice
más de una vez de diferente manera, quiere decir que te lo está diciendo y te lo está confirmando para que tú sepas que las cosas ciertamente van a ser como Él lo está diciendo. ¿No, Angelita? Sí. Así como estos versículos, pues les puedo dar una megalista de versículos que están asociados y que dicen lo mismo. Entonces, con esto terminaríamos, Alex, con eso terminaríamos el libro de Daniel. Otra vez te volvió a pasar lo mismo. Entonces, ¿tienen duda o qué les pareció lo que hemos estado viendo respecto a esto que yo les decía, que por eso Daniel es muy importante? Es que a lo mejor ya no hay tantas dudas porque ya hemos visto varias veces ya así como referencias. Sí, Digo, nada más ahora que, no se hizo tan pesado el libro, a pesar de que es un libro muy amplio, sí, porque ya habíamos visto antes Apocalipsis, ya habíamos visto prácticamente junto con Daniel también esa parte, entonces pues creo que ya es más entendible que la primera vez que lo leímos. sí, la primera vez se quedaron de Ajuat, ¿verdad? Creo que es la tercera vez que lo vemos, la tercera o la cuarta vez que lo vemos. Pues es que contigo siempre nos quedamos con cara de interpretación. Siempre me pasa lo mismo. No, pero sí ya fue más fácil de entender. Sí, porque de hecho nada más comenté lo que habíamos visto de Daniel, el capítulo final de Daniel, que era Daniel 12, y las como 4 o 5 citas que fortalecen de lo que hablaba Daniel y que es de lo mismo que hablaba el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, trato de que sea un poquito más despacio, pero también con la confianza, como tú dices, de que pues ya lo hemos visto varias veces. Al estarlo leyendo y releyendo, va a haber yo estoy seguro de que ya se la saben. Ya esta parte ya se la saben. Ya ustedes ya pueden dar sus propias teorías o sus propias clases sobre de esto, ¿no? Ya sea a favor o en contra. Pero ya conocen muy bien esta parte de la profecía de Daniel, de la cual yo creo que sí hay mucho más fundamento a lo que yo les estoy diciendo, que pensar que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, porque le dice a la iglesia, subid acá, que la gente piensa que es el arrebato y que por eso ya no van a pasar la tribulación ni la gran tribulación, ¿no? Entonces, la gente que defiende esa versión, pues digo, oye, ¿en base a qué se están...? O sea, ¿dónde hay tanta doctrina como en todo lo demás que se supone que ya leyeron? Entonces, yo creo que leyendo, estudiando la Biblia, como yo siempre les he dicho, yo creo que se aprende mucho más estudiándola que leyéndola. Entonces, estudiando la Biblia con respecto a estos temas, pues ya hemos visto que ya se la saben. Ya, yo sé que les estoy dando una clase que la mayoría ya se la saben, pero también es importante que quede bien reafirmado, ¿no? También lo expliqué, si no has visto los videos, allá tú, mano, el Señor te va a llamar a cuentas. Okay. Yo ya te espero. Yo ya sí. Ok, bueno, pues damos la clase por buena. Estuvo bien, bueno, estuvo entendible. Bueno, hasta yo me entendí. Yo creo que sí. Más bien el que tiene dudas eres tú. Sí, yo tengo dudas sobre si entendieron o si expliqué bien o... Ok. Digamos que también estudiamos y ya te entendemos. Sí. Sí. Y bueno, Daniel es un libro muy hermoso. Muy hermoso. En muchos aspectos lo estuvimos viendo. Por todos los milagros que trae, los testimonios al rey de Babilonia, también a los de medos persas. Y pues toda esa
esa convicción, ese respaldo que tiene Dios hacia Daniel y todos los milagros que se ven a través de su libro, y después las profecías tan importantes y tan claras y tan específicas en muchos aspectos, yo creo que es algo que nos va a reafirmar siempre, ¿no? Porque pues hablábamos de la fidelidad del Señor y de la fidelidad y constancia de Daniel también, ¿no? Que por eso el Señor... Que al final se ve reflejado, ¿no? Sí. Con los magos del Oriente, ¿no? Los magos del Oriente, digamos, son discípulos de Daniel. O sea, Daniel y los magos son de épocas muy lejanas, ¿no? Pero va en constancia, digamos. O sea, es el legado de Daniel lo que ellos hacen. Porque realmente vemos, pues Daniel no tuvo descendencia, ¿no? Porque, pues, como estuvo con los reyes, pues lo castraron. Entonces ya no pudo tener descendencia Daniel. Pero si leemos la historia y vemos, o sea, los magos son Daniel, o sea, vienen con esa, digamos, ideología que Daniel les dio, porque pues les dio datos exactos, ¿no? Como tú le estás diciendo, ¿no? O sea, es muy claro, es muy conciso, lo puedes entender, ¿no? Entonces, ves como la constancia de él, de hacer, ¿cómo dices? De que Dios le dio esa facultad para enseñarle a magos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues Daniel fue el director del castillo del Harry Potter, ¿no? O sea, de la escuela de Harry Potter, ¿no? O sea, en palabras que también entendamos, ¿no? Él fue el director, ¿no? Ahí lo puso el rey. A magos y a que decíamos. Sí, nosotros vimos que ¿quién era, Angelita? Creo que Nabucodonosor es el que lo pone por arriba de todos sus adivinos y magos y demás. Pero no sé, no tengo yo las bases o los fundamentos para confirmar o decirte que sí o que no a lo que me estás diciendo. Porque ¿por qué me haces eso? Así, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me buscas la condición? Sí, No, porque hay es que mira, o sea, los magos, ¿cómo sabían los magos dónde iba a estar dónde iban a ser? Para empezar el Oriente, Teoréticos y todo eso. El Oriente estaba en el este. El Oriente, para Babilonia, ellos, ¿dónde estaba? para ellos el Oriente era China, era Japón, Corea, tal vez la parte norte norte-este o noroeste de Rusia. Esa era la parte Oriente. Porque la parte central para ellos, pues estaban ellos en el Babilonia, Israel, pues, que era el que estaba siendo conquistado, y así como Babilonia abarcaba la parte norte del Medio Oriente, hacia parte tomaba parte de Ucrania y todo eso, y daba la vuelta sobre el mar Mediterráneo hasta la parte de arriba, donde está, se puede decir que donde empieza Italia, Francia, España y así sucesivamente. Entonces, Inglaterra. Entonces, esa parte, como cuerno, esta es mi mano derecha. Perdón que se me vea al revés, pero esta es mi mano derecha. Entonces, ese como cuerno que hace, era la parte de Babilonia. Entonces, si ellos estaban tal vez ya no posesionados en Israel, sino que se los habían llevado a otra parte de Babilonia, de todas maneras todo el oriente para ellos era parte de Rusia, y que Rusia no se distingue por tener muchas cosas así esotéricas, tanto como los orientales.
Entonces, por eso se les llama orientales, porque son los del oriente. Entonces, y a los japoneses se les llama los hijos del sol naciente, porque el sol sale por el este. Y nosotros estamos en el poniente, que somos ellos son los orientales, nosotros los occidentales. Bueno, no, sí, es que le ponen, fíjate, le ponen oriente, le ponen el este, y le ponen el este, tiene 3 nombres, y tiene 3 nombres del lado contrario también, que es el oeste. Del agrícola oriental. Entonces. Sí, y Villa del Norte. Entonces, y el caso es que aquí es el saliente y acá es el del poniente, creo, no me acuerdo. Pero bueno, ese es el punto. Redonda, ¿eh? Es la tierra sí, redonda. este es el oriente y este es el poniente. Entonces, es lo que yo les digo. O sea, hablar de que estando Daniel en Babilonia, todavía al final de los 70 años de esclavitud que habíamos visto en las clases, y que de ahí Daniel se haya ido tal vez a Israel o haya estado en otro lado, pues ya no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había muerto de 60 y tantos años Daniel, ¿no, Gelita? No me acuerdo. Creo que 64. El caso es que si Daniel no fue tan longevo y estuvo dentro de los 70 años del imperio de Babilonia, ¿cómo es que fue a enseñar al occidente? Al oriente. Entonces, yo no me meto en eso. No te digo que no, te digo que necesito estudiar eso, ver de dónde sacas la conclusión y demás, para poderte decir si efectivamente estoy de acuerdo o no. Usando las matemáticas y la lógica. Porque sí, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no son de la misma época. Sí, no son de la misma época. No son de la misma época. No son de la misma época porque son que 600 años después. Entonces, pero es legado, digamos, es como decimos, la palabra cómo va a perdurar más. No llegaron 10, 15 o 20 o no más llegaron 3. A lo mejor esos 3 fueron los que tuvieron esa fe, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, esa fe por los datos que les había dado Daniel, ¿no? Eso es lo que te decir. No, sí. Eso sí te lo compro, eso sí te lo acepto. Sí, los magos del Oriente que llegaron, sí, ellos mismos nos dicen que la profecía dice que Jesucristo va a nacer en Belén de Judea. Pero eso creo que no lo dice ni siquiera Daniel. En lo que vimos lo dice Isaías, ¿no? Si no mal recuerdo. Daniel no habla nada del nacimiento de Cristo. Y eso es lo que te digo, mira. Sí, ellos venían porque también tenían conocimiento de las profecías del Mesías. Y sí es cierto, o sea, eso que dices sí es cierto. Pero yo le voy más a que por las profecías de Isaías a que por las profecías de Daniel. De Daniel, sí. Ok. Bueno, eso ya nos vamos a entender. Ya. Juntos. Ok, empezamos con los profetas menores ya la próxima clase. Y pues al paso que vamos, yo creo que nos reventamos medios profetas menores, cuanto menos. Como 5 o 6 profetas menores. Ok, vamos a orar. Gaby, ¿podrías orar, manita, por favor? Bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has ayudado, Señor, a estudiar tu palabra, Padre Santo. Te pido, Señor, que nos sigas dando entendimiento, sabiduría de lo alto, Padre, para tener más conocimiento, Señor, de las profecías venideras, Padre, que se van a venir, Padre Santo, y ayúdanos a prepararnos, Señor,
para tu venida, mi Cristo bendito. Ayúdanos a prepararnos para difundir tu palabra, Señor, porque lo que viene, Padre, es grande. Señor, líbranos de todo eso, Padre eterno, como tu palabra lo dice, Señor, que seremos, Señor, salvados de todo eso, Padre Santo, que nuestro amor prevalezca, Señor, siempre en ti, en tu palabra, Padre eterno, para no separarnos de tu amor, Padre Santo. Ayúdanos cada día, Padre eterno, para seguir comprendiendo, Señor, de tu gran amor que tienes, Señor, de aquellos que escuchan tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos que están en las redes, Padre Santo, que tú los bendigas. No los conozco, Señor, pero bendíceles, Señor, grandemente. Bendice sus hogares, Padre, bendice sus vidas, bendice sus trabajos, Padre eterno. Así bendice, Señor, la vida de mi hermano César, Señor, que, Señor, está haciendo, Señor, una labor titánica para que nosotros, Señor, podamos comprender tus profecías, Padre eterno. Bendice su vida, Señor, su trabajo, su negocio, Padre eterno, su familia. Te pido por mi hermano, Señor, que le siga dando sabiduría, Padre eterno, que le sigas dando ese entendimiento, Señor, que solo tú lo sabes dar, Padre Santo. Gracias te damos, pues, en esta bella noche, Padre Santo, y permítanos descansar, Señor, cada uno en sus hogares, Padre eterno, y si es tu voluntad, ponernos sobre nuestros pies el día de mañana, Padre. Solo tú lo sabes, Padre Santo, pero cobíjanos bajo tu protección divina, Padre, bajo tu talit divino. Permítenos, Señor, que mañana, Señor, estemos, Señor, con tu misericordia santa. Padre Santo, nos acompañe en todo momento y en todo tiempo. Bendice, pues, a mis hermanos que están, Señor, en las redes. Bendícelos grandemente y síguenos ayudando. En tu nombre santo te lo pido, te lo ruego, mi Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, pues gracias Amén. por estar. Que Dios los bendiga. Que descansen. Bendiciones, hermanos. Que Bendiciones. descansen. Gracias. Dios te bendiga. Bendiciones.